Número 27 y 28. No vamos a ver todo, pero algo vamos a ver. En esta ocasión, la porción Tazria, que es la que yo voy a hablar más que nada del capítulo 13 de Baikra, de Levítico. Estas porciones tocan un tema muy interesante acerca de, son famosas por el tema de la lengua maligna, que en hebreo se dice la Yom Hara. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué consecuencias trae lo que nosotros hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, todas estas cosas, ¿no? Entre otras cosas que hablan también, algunas veces, creo que las primeras veces, hace 5 años que estamos viendo las porciones, 2 años habremos hecho énfasis fuerte, después hemos tocado otros temas que también hablan las porciones. En este caso vamos a hablar, sí, y no tan directamente de lo que es la Yom Hara. Amén. Si alguien me puede pasar una servilleta, por favor. Entonces, lo que vamos a hablar acerca de esta porción en esta noche, de acuerdo a lo que he preparado para compartirles, como introducción quería decir, ¿no?, que yo, independientemente de la experiencia que haya vivido cada uno, ¿no?, porque la Torá nos baja los diseños de Dios, o sea, cómo Él diseñó y las instrucciones de Dios para que nosotros actuemos, para que nos vaya bien, dice Josué 1:8, dice que meditemos en este libro de la Torá, de la ley, para que meditemos de día y de noche, para que hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Entonces, en teoría, la Torá es las instrucciones del Creador, de nuestro Creador, para que nos vaya de la mejor manera y nos funcionen todas las cosas. Ahora, en términos para... Quiero que te grabe. Hermano, qué compromiso. ¿Otra grabada? Se me pasa la hora. Bien. Yo quiero hablar, ¿no?, porque antes de entrar a lo que es el hablar o la Yom Hara o ese tema, en términos generales, si yo a un hijo le voy a hablar de que hay que honrar al padre, respetar, por ahí me puedo encontrar con un hijo que tiene un padre golpeador, un padre violento, un mal padre. Es obvio que esa persona con esa experiencia va a no le va a caer muy bien, o sea, va a tener sus argumentos para decir no, pero eso no es tan así. No obstante, la Torá nos da las instrucciones de acuerdo al diseño de Dios para su creación. Ahora, hay casos que particulares, cada uno vive su experiencia traumática, y en base a esa experiencia que algunos tienen, por ahí deciden ponerse en contraposición con lo que la Torá instruye, que sería lo mejor. Pero no obstante, a las experiencias que puedan tener cada uno, yo me atengo a la Torá y bajo lo que es la Torá. Después, porque en definitiva, cuando venga la restauración de todas las cosas, o en el mundo venidero, a donde nosotros queremos ingresar, ¿no?, a través del Mesías y la fe y atenernos a las instrucciones de la Torá, todo se va a regir de acuerdo a esas leyes divinas. Amén. Entonces, ¿qué le puedo decir? Y si tenemos que hablar de la esposa, que la Torá le enseña que sea sumisa, que sea sujeta, ¿y qué nos va a decir una mujer que tiene un mal marido, que la golpea, que esto, que el otro? Obviamente se va a poner en contraposición. Y si yo le voy a hablar, como en este caso, le di otro ejemplo para llegar a si le voy a hablar acerca de que hay que modular lo que uno habla, lo que uno dice, obviamente uno va a tener alguna experiencia en donde hubo un abuso y yo no me voy a callar y va a argumentar que no, yo no me callo en una, yo hablo toda. Entonces, independientemente de la experiencia, ya digo, que cada uno tenga, en términos generales, de acuerdo a los diseños de Dios para su creación, lo que vamos a hablar
hoy es el consejo de Dios para nosotros, es para que nos vaya de la mejor manera. Amén. Hay excepciones, hay casos traumáticos que uno vive, y que el Eterno nos ayude y nos dé gracia a cada uno para sobrellevar esas situaciones, y aún así decir, el consejo de Dios es bueno y yo lo tomo, a pesar de que a mí me tocó una mala experiencia. Amén. A pesar de que a mí como hijo me tocó un mal padre, o a pesar como hijo, como esposa o como marido soy un marido golpeado, la voy a tratar bien a mi mujer. Bueno, es un ejemplo. Ese es un chiste, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar, o leer, mejor dicho. Levítico 13:1 dice: el Eterno habló a Moshe y a Aarón, diciendo: si una persona tuviere en la piel una erupción blanca, o una decoloración, o una mancha, y ésta se transformare en una afección de lepra sobre la piel de su carne, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Bien, hasta ahí por el momento. Entonces, bueno, explico para aquellos que la primera vez que están escuchando esta porción. Estas manchas, dice que si una persona tuviera una erupción blanca en la piel, una decoloración, una mancha, era una especie de lepra que había. Y se dice que ese tipo de lepra no es la lepra que conocemos hoy, sino que era una enfermedad, una manifestación en el cuerpo que había, por una forma de decir, que ocurría solamente en el pueblo de Israel, pero que en este caso ocurría solamente cuando habían ciertos tipos de pecados que la persona cometía. En específico, uno de ellos era la maledicencia, la codicia y hablar mal de otra persona, emitir un juicio de otra persona, ¿okay? Entonces, en esos casos, cuando una persona agarraba la maña de andar chismeando, de andar calumniando, o de andar codiciando, entonces se le manifestaban algunas de estas erupciones en la piel. Entonces es interesante que en la Torá no habla, no nos da ni un consejo cómo tratar ninguna enfermedad, solamente esta. Y la enfermedad de esta no se trataba con el doctor, ni se iba a comprar remedio en la farmacia, sino que esta enfermedad la persona tenía que ir al Cohen, al sacerdote, y el sacerdote iba a seguir las instrucciones que hay acá para tratar a esa persona. Entonces está claro, esta es una enfermedad que no es la lepra que nosotros conocemos, era una enfermedad que no se sabe bien por cuánto tiempo ocurrió esto. Sabemos que en el primer tiempo, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, hasta que estuvo el primer templo, en épocas del primer templo, hasta la destrucción del primer templo, es posible que esto ocurría así, ¿no? Luego, ya en el segundo templo, ya hay un montón de cosas que ya no funcionan, o sea, cosas que la Torá decía que ya dejaron, las manifestaciones de Dios menguaron. Por ejemplo, el Urim y el Tumim, que eran unas piedras que el sacerdote hablaba, ya no funcionaron más, y así un montón de manifestaciones divinas menguaron. Y así a lo largo del tiempo fueron desapareciendo esas manifestaciones. Se entiende que porque Israel no dejó de estar no tiene bien establecido los sacerdotes, el templo, todo funcionando bien, entonces por eso esas manifestaciones fueron menguando. O por diferentes juicios que fueron ocurriendo al pueblo de Israel y esas cosas fueron desapareciendo. ¿Bien? Entonces, ¿qué provecho podemos sacar nosotros al hablar de una enfermedad que hoy no está, de una manifestación que hoy no está? Y eso ocurría solamente en Israel, no afuera de Israel. Entonces, nosotros hoy podemos leer y sacar una aplicación para nosotros hoy, porque de todas maneras lo que esto nos enseña acerca de lo malo que es hablar, emitir juicio o chismear o calumniar, que sería lo peor, ¿no? Calumniar sería decir algo de alguien mintiendo, y después está la yohara, que no necesariamente es una mentira, sino que es una verdad de alguien, pero andar contando verdades, intimidades de otro también es malo.
andar desparramando cosas personales de alguien. La Torá, el Eterno no se agrada de eso tampoco. Amén. Todos los programas de chimento que hay en la tele, no se engancha ahí, hermano, porque eso es una enfermedad que cuando usted agarra esa maña de andar viendo, chismeando, que hace el otro, que deja de hacer, se fue, no vino, todo eso es nocivo totalmente. Bien. Entonces, dice acá, si una persona tuviere, ¿no? Vamos a aplicarlo hoy, síntomas que podemos ver hoy. Cuando un hermano no consigue trabajo, un hermano no consigue trabajo y va y pasan los meses y la gente ya empieza a sacar conclusiones, empieza a hacer deducciones, es un vago, es esto, es lo otro, no, porque y uno empieza a sacar conclusiones de ese hermano y empieza, no, lo que pasa es que yo le dije, hace esto, lo otro, pero él es un cabezón, esto que lo que empieza, no sé si me identifica, ¿no? El caso. Bueno, así muchas cosas, puede ser ese que mencioné, no consigue trabajo, o por ejemplo, el hermano Efraín cada vez que me pide algo, no sé qué hace, pero rompe. Le presto una masa de 5 kilos y la rompe la masa. Sí, no sé qué tiene. Tiene algo en las manos que lo que agarra lo rompe. No, yo no le quiero prestar más nada al hermano Efraín porque para mí que está inyectado el hermano, sé que tiene una maldición, algo, pero todo lo que lo agarra, lo que le presto lo rompe, ¿no? Le estoy dando ejemplos de síntomas que de repente se pueden manifestar en nuestros prójimos, entonces da pie a que nosotros opinemos, emitamos un juicio, saquemos conclusiones y después nos encontremos con el vecino, che, viste aquel pum pum, y empezamos a decir. Y dice, bueno, si una persona tuviere X síntomas, hoy como dije, no vemos más estos síntomas de lepra, dice que se transformara en una afección, o sea, se transforma en algo crónico, algo repetitivo, algo malo repetitivo que les pasa. ¿Qué es lo que nos dice la Torá? Será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Bueno, lo primero que nos presenta acá la Torá es que nosotros no debemos limitarnos, no emitir juicios, opiniones de estas cosas. No debemos, es malo para nosotros y es malo para la persona. No debemos andar hablando. Hay algunos que acostumbran, van a tomar mate todos los días a alguien diferente y a todos los lugares donde van a tomar mate, todos sacan el tema y lo cuerean al hermano y le dan y después al hermano le duele el lomo, le arden las orejas, no sabe por qué. Entonces, acá lo que nos enseña la Torá es que si una persona, me acuerdo un pasaje que dice Pablo, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que seas tentado en lo mismo. ¿Se entendió eso? Si un hermano lo encontrás en una falta, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que seas probado en lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Que cuando uno piensa en voz alta de las personas, es más, acá la Torá nos habla hasta de no pensar, ni darle lugar a los pensamientos, a sacar conclusiones, deducciones del otro. Vos no tenés que emitir ni una, vos tenés que, si encontrás a alguien, bueno, tratar de restaurarlo con espíritu de mansedumbre y llevarlo a que corresponde. Entonces acá me llamó la atención, voy a leer acá, dice: el sacerdote examinará la afección sobre la piel de su carne. Si el pelo en la zona enferma se ha tornado blanco y la superficie de la zona enferma es más profunda que la piel de la carne, es una afección de lepra. El sacerdote la examinará y lo declarará impuro. Bueno, vemos acá claro que el que examina la situación, ¿quién es? El sacerdote. No soy yo, no es Pirulo, no es Mengano, no es ni uno de nosotros. El que examina, ¿quién es? El sacerdote. Bueno, ¿y dónde está el sacerdote? Bueno, ahora vamos a ver quién es nuestro sacerdote. No me gusta usar la palabra sacerdote, pero la palabra es Cohen. En realidad, Cohen vendría a ser sacerdote, ¿no? ¿Y quién es el que declara qué es y qué no es? Dice acá,
y después que el sacerdote examina, ¿quién es el que declara qué problema tiene la persona? El Cohen. No soy yo, no es usted, no es el otro. El que declara si es puro o es limpio, si es trigo o es cizaña, ¿quién es? El Cohen. ¿Y por qué el Cohen? Porque el Cohen se supone que ya por ley es Cohen, porque el Cohen está puesto para interceder a favor de las personas. Entonces el Cohen me va a garantizar que es una persona neutral, que no está ni a favor ni en contra, y que por lo único que va a bregar el Cohen es para que esa persona, si es culpable, que se arrepienta y que alcance perdón, y para tratar de la mejor manera a esa persona que venga al arrepentimiento y que pueda rectificar los errores que haya cometido. Amén. Eso va a ser el Cohen. Y el Cohen va a interceder, tiene la función. Porque además el Cohen rinde cuenta por las personas que están debajo de él, delante del Eterno. Entonces el Cohen sí o sí va a bregar a favor de esa persona. Amén. Si ve obviamente la actitud de la persona luego se torna en arrepentimiento, va a ser más favorable. Amén. Y bueno, acá la Torá nos enseña cómo el Cohen determinaba tal o cual cosa, y de acuerdo al verdadero arrepentimiento de la persona se mejoraba o empeoraba. Bien, y dice, si Levítico 13:9, si la afección de lepra atacare a una persona, esta será llevada al Cohen, al sacerdote. Entonces, en este capítulo, no sé cuánto habrán escuchado esto, pero cuando se dice que cuando algo se repite 2 o 3 veces, en la Torá es totalmente algo muy importante que se tenga en cuenta. Pero en este capítulo se menciona 26 veces que el sacerdote examinará la afección. 26 veces. O sea, para recalcarnos que el pueblo, que nosotros somos el pueblo, no está bien visto de parte del Eterno que nosotros andamos opinando, sacando conclusiones, y mucho menos declarando aquel es un chorro, aquel es un esto, aquel es otro. No podemos hacer eso. Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos emitiendo un juicio sobre esa persona y eso da mucho que hablar. Porque estamos confundiendo, nos estamos desubicando, estamos poniéndonos en lugar del juez justo y verdadero. O sea, hay un montón de errores que están detrás de esa acción. Entonces acá nos dice 26 veces que el sacerdote examinará esa afección. ¿Para qué? Para determinar la condición, y el sacerdote es el que declara. Por ejemplo, estaba leyendo que si ponerle una persona lo traían un viernes y venía el Shabbat, el sacerdote, como venía el Shabbat, esperaba hasta el otro día para examinarlo y declararlo impuro, para no tener que declararlo impuro el Shabbat. Entonces, por más que la persona estaba impura o estaban los síntomas a la vista, y uno ya al leer esto podía saber que ya tenía algo de eso, tenían que esperar que el sacerdote lo declare. Hasta que el sacerdote no declaraba es impuro, tiene tal problema, todos tenían que actuar como si no lo era. Hasta que el Cohen no lo declaraba, nadie podía dar por sentado que eso era así. Amén. Y sigue diciendo Levítico 13:54, el sacerdote dará órdenes y lavarán la zona de la afección y dispondrá aislamiento durante otros 7 días. O sea, el que dispone y determina quién es el Cohen. El que dispone si se tiene que aislar, tiene que ir a bañarse, tiene que ir a lavarse, tiene que ir a lo que fuere, el Cohen. Dice, y lo declarará impuro, y el sacerdote dispondrá aislamiento. Aparecen 23 veces en el capítulo 13. Es algo muy contundente, y nosotros no podemos ir en contra de esto que nos manda, nos enseña la Torá, ¿no? A respetar al Cohen que el Eterno nos dé. Ahora, más adelante voy a mostrar que nuestro Cohen hoy, ¿quién es? Yeshua, es el Cohen Agadol, que está en la presencia del Padre, a la diestra del Padre, y dice que intercede por nosotros. Entonces,
si yo me atrevo a emitir un juicio de alguien, o examinar, o me atrevo a tomar la iniciativa de examinar a alguien, quiere decir que yo me estoy osando tomar el lugar de nuestro Cohen Gadol, que es Yeshua, tanto para hacer un examen como para emitir un juicio sobre alguien. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Está bien acá o estoy diciendo algo explícitamente lo que estamos viendo? Bien, Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hermano, estamos hablando de algo que yo cometo este error, y muchos de nosotros lo cometemos, y si la Torá, por lo menos una vez al año, cuando toca estar para allá, nos tenemos que comer este mensaje, porque es un error que es muy común en nosotros. Observar lo que hace nuestro prójimo, sacar conclusión o no, o soy yo nomás. Entonces esto es muy importante, hermano, que nosotros escuchemos esta porción y la apliquemos a nuestra vida para que no cometamos este error. Amén. Dice, pero acá no dice, esto no dice nuestro Mashiach: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es que a nosotros nadie nos puso por jueces. El mismo Yeshua, en un momento, vino uno, le dijo, le vino a pedir que le ayude a dividir la herencia con el hermano, y le dijo: ¿quién me puso por juez? Yo no soy juez de acá del pueblo. Si querés un juez, anda a la sinagoga, ahí están los jueces. Ahora, Yeshua, cuando vuelva, cuando venga, ahí va a reinar, y ahí va a tener autoridad como juez. Y ahí sí va a determinar muchas cosas, y va a juzgar, y va a regir, él va a tener un reino eterno, se va a sentar en el trono de David, va a reinar sobre todo el mundo, y ahí sí va a tener autoridad para decidir muchas cosas de lo que va a pasar acá en la tierra. Pero en ese momento él no era juez, ni estaba establecido como juez, por lo tanto, él tampoco en ese momento tomó esa atribución. Amén. Entonces, Yeshua nos enseña: no juzguéis para que no seáis juzgados. No emitan bueno, la palabra acá juzguéis, en este caso en griego dice, es la palabra krino, que significa distinguir, decidir, mental o judicialmente. O sea que acá en realidad lo que está diciendo es que nosotros ni siquiera tenemos que, ni mentalmente tenemos que ponernos a barajar hipótesis del hermano. Estoy diciendo algo fuera de la Biblia, no, alguien me avise por favor, porque bueno, no quiero ser bíblico en esto que estoy diciendo. Esto no son dogmas de rabino, ni son dogmas del cristianismo. Esto es escritura pura. Yo no quiero, todo lo que digo lo baso acá en un texto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. En otro pasaje, en Lucas 6:36, dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Bueno, no quiero hablar mucho de eso porque, que ya empezó a levantar la ofrenda, hermano. No, pero acá lo que nos está diciendo el Mashiach nos está enseñando que con la medida que nosotros actuamos con nuestro prójimo, de la misma manera, a la corta o a la larga, el Eterno se va a encargar de que eso venga de vuelta hacia nuestra vida en bendición. Amén. Tanto lo malo como lo bueno, así como nosotros cosechamos o obtenemos consecuencias malas de nuestras malas acciones, así también lo bueno. Así que esto es bueno, mentalizarnos en este día, analizarnos cómo estamos actuando últimamente en cuanto a juzgar, permitirnos pensar, sacar hipótesis de lo que hace o no hace nuestro hermano. Amén. Acá es muy fuerte esto, dice: si yo soy misericordioso, como el Padre es misericordioso, el Padre me está diciendo de que cuando yo sea puesto en un juicio, va a haber misericordia para mí.
de la misma manera que yo lo hice. Por eso, cuando llega Yom Kippur, que es el Día del Perdón, la Torá nos enseña que se haga mucha sedacá. Entonces no es un soborno a Dios. Yo hago obras de bien, ayuda a cruzar la calle a la ancianita, hago cosas buenas para que entonces como que lo soborno a Dios para que Él me perdone. No, el sentir es yo soy con los demás así como espero que Dios sea conmigo. Como sé que cometí errores, como sé que tengo errores garrafales, que he cometido falta, entonces yo voy a ir y voy a ser misericordioso con todo aquel que no lo merezca. Yo voy a hacer algo a favor de esa persona, voy a tratar de ser abundante en perdonar y de ser generoso con otros, porque yo necesito que Dios también lo sea conmigo. Amén. Y bien, entonces una de las formas de que uno juzga es, como decía recién, con el pensamiento, y otra vez del pensamiento ya, si cuando uno ya no tiene freno, eso baja y sale por la boca y se emiten palabras, ¿no? Y entonces ahí es donde, ahí está conectado con esta porción que habla de no hablar, de no chismear, de no calumniar. Dice una palabra en el profeta Isaías 55:10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, el Eterno dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces, el Eterno mismo no emite palabra sin un motivo específico, un motivo bueno, un propósito concreto que sea específico. Toda palabra que sale de la boca del Eterno tiene un propósito específico, y Él dice que toda palabra que sale de su boca va a ir y va a cumplir ese propósito y no va a volver vacía, porque va a dar fruto de acuerdo al propósito del Eterno. Ahora, nosotros somos creación del Eterno, ¿no? Y bueno, en Proverbios hay tantos pasajes que nos hablan, por ejemplo, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, por ejemplo. Quiere decir que el que sabe dominar su lengua, el que sabe hablar bien, el que tiene dominio sobre su lengua para no hablar mal, va a comer de esos frutos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, no es algo metafórico, sino que es algo real. Porque nosotros de alguna manera tenemos que ser un reflejo si somos hijos del Padre, y el Padre no emite palabra ociosa, no emite palabra al cohete, como quien dice, así también nosotros debemos ser responsables de la palabra que emitimos, y debemos tener cuidado de lo que decimos. Amén. Entonces, también decía otro proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si en nuestros corazones nosotros nos permitimos estar sacando hipótesis de Dios y medio mundo, como dice el dicho, es obvio que en cualquier momento eso se va a también reflejar por nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, lo ideal acá es ponerle freno ya en la mente, para que eso no, en un momento inesperado, no salga de nuestra boca y no nos dimos cuenta. Cuando ya está en nuestra mente, en nuestro corazón, eso va a salir en cualquier momento. Cuando ya se va a presentar la ocasión, y nosotros vamos a largar lo que ya estaba en nuestra mente. Dice: el hombre bueno, dice Yeshua, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice Yeshua, que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra, o sea, todas las palabras. Esto no es casualidad, no es algo casual que dijo Yeshua. Ahora le comento, hay un midrash en el judaísmo que dice esto, que cuando una persona va a nacer, Dios le da una cantidad de palabras que va a emitir.
cuando la persona acaba esa cantidad de palabras para emitir, terminó su propósito y su función en este mundo. Bueno, como saben, para eso dicen los judíos, mirá. Pero mire lo que dice acá. Yeshua dice que toda palabra ociosa que uno hable va a rendir cuenta. Porque las palabras o son un instrumento de Dios para cumplir la función que Dios nos puso en la tierra, o nuestras palabras van a ser un instrumento de otras, del Hasatán, digamos, para ejecutar otras cosas. No sé si me explico. Entonces, las palabras que Dios puso en mí para que yo las utilice, esto también lo hablo así con propiedad, porque yo tengo una experiencia personal con respecto a esto, y mucho antes que esté en Raíz Hebrea, y yo sé que esto es algo que me lo enseñó el Eterno, de algunas de las cosas que la capté directamente yo con el Eterno por experiencia propia. Es que me acuerdo que tenía 13, 14 años, me acuerdo que ya uno de los temas que yo leí un libro en ese tiempo, no me acuerdo el título, pero hablaba de la lengua, hablaba de lo que uno habla y lo que produce, todo eso. Y ya en ese tiempo empecé a ver eso, y me acuerdo que hubo un caso y yo me sentí tentado a hablar, opinar, y Dios me dijo en mi mente, me trajo de la memoria este texto que dice: bendecid y no maldigáis, porque fuiste llamado para heredar bendición. Quiere decir que cuando bendecir es hablar bien y maldecir es hablar mal. Cuando yo me dedico a sacar hipótesis, a hablar mal del hermano, estoy maldiciendo. Y cuando el Eterno me dijo, me recuerdo esto: bendecí y no maldigas, porque fuiste llamado para heredar bendición. Y yo, el Eterno nos quiere bendecir, pero si nosotros nos convertimos en una fuente para hablar mal y maldecir al hermano, lamentablemente nuestras bendiciones se van a transformar en maldiciones que van a retornar hacia nosotros. Porque todo lo que nosotros hagamos, también dice Pablo, hermanos, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Por lo tanto, como dijo Yeshua, todo juicio que emitas contra tu hermano, eso va a ser también emitido en contra de uno. Amén. Y dice acá: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Será tan así esto, hermano? El Eterno es tan justo, es tan pero tan justo, que Él va a utilizar tus mismas palabras en iguales ocasiones que vos emitiste contra otro, y con esas mismas palabras te va a armar la sentencia que te puede llegar a condenar a vos mismo, a mí mismo, vamos a decir así. ¿Se acuerdan de alguien que fue juzgado con sus propias palabras? ¿Alguien en la Biblia se acuerda? Amán. Bien, sí, también de alguna manera. Y el que yo tenía era David. David, que ahora lo voy a leer. Cuando vino el profeta Natán y le contó la historia había un rico, había un pobre, y el rico vino y le sacó la ovejita, porque tuvo un invitado, le sacó la ovejita al pobre para comer, siendo que él tenía. Entonces Dios le dio la oportunidad primero a David que él emita un juicio sobre la misma macana que se había mandado. Y cuando él escuchó la misma macana, pero que se la manda al otro, dijo: ciertamente, dice que se enojó, se enardeció, ciertamente el que hizo tal cosa debe morir. Chan. Y yo le dice: será por tus propias palabras serás justificado, y por tus propias palabras serás condenado. Entonces, ¿será que tenemos que medir y pensarlo 2 veces antes de hablar o de opinar o de... Esto es tremendo. Sí. Para ver si es la que yo pienso. Cuando vino Labán,
se había ido Jacob, se iba, volvía a Israel y sale Labán porque dice que le habían robado los dioses. Entonces él no sabía que la mujer más amada de él tenía esos ídolos en la montura del camello, o no sé qué era, un camello creo que era. Entonces él dijo, el que encuentres los dioses, que muera. Y bueno, como no, en realidad no encontró nada, pero cuando entraron a la tierra prometida, la mujer que tenía esos dioses murió. Entonces, él fue sentenciado por su propia palabra. Dice Proverbio 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El hombre prudente calla. Aún el necio, dice Proverbio 17:28, cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios, dice, es entendido. Está buena esa, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esto es, no por nada te lo dice esto, o sea, el problema que a veces uno comete error con el habla es porque se apresura, no escucha bien, no se toma el tiempo para escuchar bien y pensar lo que va a pasar, y interrumpe y entra a retrucar y se arma y después se termina enojando porque y todo el problema es porque muchas veces no escucha bien o no toma un tiempo para ir en frío y ver bien. Entonces cuando uno se enoja, mejor que se muerda la lengua, porque uno cuando se enoja dice cualquier cosa. Cuando uno se enojó, se le saltó la chaveta, dice cosas que después se arrepiente. Entonces ahí está, mejor escuchar, el que se calla es entendido, porque se ahorra problemas que después va a tener que volver a hablar, pedir perdón, arreglar, tomarse el tiempo, y algunos que les cuesta también, a veces pasa 1 año, 2 años que no se hablan más. Y yo una vez con mi hermana estuve, creo que 3 años no nos hablamos y vivíamos en la misma casa. Y nos peleamos porque me comió el dulce de leche. Me compré un dulce de leche y me fui y volví al rato y me comió el dulce de leche. Y bueno, una pavada, sí, pero de afuera todos son pavadas. Pero cuando uno vive en carne propia, a veces nos enojamos, nos peleamos, nos cruzamos, decimos cosas que después son irreversibles y después nadie quiere agachar la cabeza y queda ahí, queda la discordia, queda la situación ahí. Y después, en realidad, después nos volvimos a hablar, pero en realidad quedó tirante la cosa, no quedó nunca quedó paz y amor, ¿no? Entonces, por eso la Torah tiene razón, la palabra es verdad. Cuando te enojas, cuando estás cansado, cuando estás de mal humor, mejor mordete la lengua, porque vas a decir cosas que vas a hacer enojar al otro, el otro te va a decir algo que también no quiere decir, vos le vas a volver a contestar otra cosa, y todo eso se puede ahorrar. Una persona entendida se muerde la lengua y no dice, y se calla, y se ahorra un montón de problemas. Marcos 4:24 les dijo también, mirad lo que oís. Acá está el otro tema, mirá, que está muy relacionado. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Miren acá ustedes saben que los evangelios escriben por ahí el mismo tema, pero a veces en un evangelio va describiendo con mayor precisión algunas cosas, por ejemplo, diferentes parábolas. Algunos dicen que el ciego Bartimeo, y resulta que en el otro evangelio habla que eran 2 ciegos, pero el otro se enfocó en el ciego Bartimeo.
y en el otro evangelio resulta que eran 2 ciegos. Así, entonces diferentes evangelios enfocan diferentes cosas. Recién el que leímos de Mateo, creo que era acá, a ver, acá, no juzguéis. Parte de esta enseñanza prácticamente, Marcos la dice así, le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, bueno, pero yo no dije nada, yo escuché nomás, vino Efrén y me puso a hablar del otro hermano, y ¿yo qué hice? Yo no dije nada, yo escuché. ¿Qué querés? ¿Me hable? ¿Qué querés que le diga? ¿Que le tape la boca al hermano? Y acá Yeshua va más allá todavía, te dice, ojo con lo que oís, ojo con lo que andás escuchando, porque cuando uno escucha a alguien que se queja del otro, yo creo que, bueno, es muy difícil que no te pongas de una parte. Habría que parar, ¿no? No sé cómo hacer, la verdad que no sé cómo hacer. Hermano, no me hablé. Dice, mirá lo que oís, dice, porque con la medida con que medís os será medido. O sea, cuando vos, pero ¿qué pasa? Que a todos nos gusta el chisme, hermano. ¿A quién no le gusta que le chismeen algo? Que le cuenten lo que pasó. ¿Viste lo que hizo aquel? No, trabaja a la noche, hizo esto, eso. ¿Qué? Y enseguida queremos saber. Hay que saber bien para poder orar. Claro, como contaba el otro día, ese grupo de oración, viste, que se juntaban a hablar, hermano, era una chumería terrible, pero ellos estaban en el grupo de oración, intercesión, y se la pasaban orando, y trataban de hurgar todas las cosas por haber y por haber, para ellos tenían que estar orando ahí. Y se enteraban de todos los cuereaban un rato y después los oraban. Entonces de alguna manera lo que está diciendo acá, mirad lo que es, porque así como vos con el deleite con que te deleitas escuchando de las cosas del otro, cuando en algún momento te mandes una macana, se va a desparramar también tus errores, y ahí van a haber otros que se van a deleitar también en escuchar tus errores, y otros se van a encargar de desparramarlos también. Entonces el Mashiach nos dice también, no solamente el tema es hablar, sino también es prestarse para oír cosas que no nos competen, que no nos corresponden y que es mal para nosotros, porque lamentablemente a veces nadie va, en la Torá nos enseña que todo se hace por 2 o 3 testigos. Cualquier hecho que alguien hable tiene que haber 2 o 3 testigos, y si no hay 2 o 3 testigos, cállate, hermano. Y si es verdad, ponerle que un testigo hubo y es verdad, orar al Eterno, que el Eterno haga justicia y que lo saque a luz. Y si no, cierra tu boca o ora al Eterno, a la corta o a la larga la justicia del Eterno llega. Amén. Pero lo que sí nos enseña la Torá, no prestarnos al desparrame, digamos, al andar hablando de uno del otro. Bueno, acá tenía lo de David, ¿no? Que lo que él dijo, bueno, recién lo comenté para no leerlo todo. Y bueno, acá que hizo David, bueno, también lo puse acá porque David, cuando el profeta Natán le empezó a contar, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, entonces él se puso a escuchar el caso, ¿no? Y cuando terminó de escuchar, entonces se encendió el furor de David. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil que cuando alguien nos cuenta algo, es difícil que nosotros acá dice que David se encendió el furor. Es difícil que nosotros no nos encendamos para algún lado cuando escuchamos algo. Si alguien viene y nos cuenta que alguien hizo algo malo y nos vamos a enganchar, queremos hacer justicia, vamos a sacar fotos en el Facebook, vamos a escracharlo, vamos a hacer un scratch, no sé, algo. Pero David se encendió y determinó un juicio. Está bien, él era el rey y de alguna manera a él venían las personas y él tenía que dictaminar eso porque era rey, ¿no? Pero yo lo que después de estudiar esto me di cuenta que
el Eterno de repente nos va a presentar situaciones en las cuales nosotros podemos llegar a emitir una sentencia de cosas que sin darnos cuenta nosotros también la estamos haciendo, y sin darnos cuenta estamos diciéndole al Eterno, bueno, le estamos dando la forma y la dureza o la rigidez con la que Él tiene que tratar también con nosotros. Por eso dice Yeshua que seamos misericordiosos, que no juzguemos para que no seamos juzgados, que más decía, que con la medida que nosotros medimos, así también el Eterno nos va a medir. Sigo acá, dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que juzga. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas cometes las mismas transgresiones. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que criticas a los que tal hacen y hace lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su tolerancia te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuánto lo creen? Hermano, a la corta o a la larga, como decía Pablo en otra carta, decía que a algunos los pecados se le manifiestan antes y otros después en el juicio, quedan ocultos hasta el día del juicio. Y a otros se le manifiesta antes y sale a la luz sus pecados. Eso lo maneja el Eterno. Lo que sí tenemos que estar plenamente convencidos de la justicia divina, la justicia del cielo. Dios es justo. Dios es justo. La justicia de Él llega, a la corta o a la larga va a llegar. Amén. Y si en alguna ocasión, en algún caso nosotros sufrimos de injusticia y clamamos a Él, Él nos va a hacer justicia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno, y voy terminando. Decía así el verso 2. Será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Bueno, acá surgió una pregunta, ya que la Torá iba a ser para muchas generaciones, ¿por qué menciona a Aarón? Si podría haber dicho directamente que lo traigan al sacerdote de turno. Pero menciona a Aarón, y dicen los sabios que Aarón fue mencionado acá porque él tenía una característica, que era una persona muy pacifista, era una persona que se caracterizaba porque él se desvivía por hacer paz entre los hermanos. Entonces él visitaba a uno, al otro, cuando alguien se peleaba, él visitaba a uno, visitaba al otro y buscaba de reconciliarlo. Y bueno, por ahí algunos que eran faltos de corto palabra, y él le decía no, pero él se arrepintió, quiere estar, y entonces trabajaba arduamente para que las personas se reconcilien y que estén en Shalom. Tal es así que nos cuenta la Torá que cuando Aarón murió, estuvieron 30 días de duelo, que era una persona muy querida por el pueblo, por esta característica que le estoy comentando. Entonces, bueno, como le estaba diciendo, nuestro Cohen Gadol, que es Yeshua, es una persona que nos ama entrañablemente. Él fue probado en todo lo que nosotros podemos ser probados, Él fue probado. Por eso Él nos entiende cuáles son nuestras luchas, nos entiende perfectamente. Y Él, como persona que dio su vida por nosotros, Él está totalmente comprometido para que todo aquel que venga en arrepentimiento al Eterno, que sea realmente representado ante el Padre por medio de Él. Él es nuestro Cohen, amén. Él es el que nos examina, hermano. Él es el que nos examina. Él es el que determina si somos puros, si somos impuros. Y si somos impuros, Él es el que determina cómo tenemos que proceder. Por eso tenemos que acercarnos a Él. Amén. Dice: por tanto, teniendo un gran Cohen Gadol, dice Hebreos 4:14, que ha traspasado los cielos, y Yeshua el Hijo de Dios, retengamos nuestra convicción sobre Él. Amén. Porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue puesto a prueba en todas las áreas de la vida, según nuestra semejanza, pero nunca transgredió la Torá.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia prometida y hallar la gracia disponible para el socorro propicio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, esta es la vía, esta es la forma de proceder. Tenemos un Cohen y a él nosotros debemos presentarnos cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Amén. Y acá en la tierra lo que nos enseñó el Mashiach es que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le piden, le será hecho. Por eso él establece, como sabía que iba a venir la destrucción del templo, no iban a haber jueces, él sabía que en las comunidades, por lo menos, tenía que haber, donde hay 2 o 3, en cada comunidad puede haber un grupo de personas que cuando hay un problema con alguien pueden acudir a los líderes de esa comunidad para que esas personas puedan, a la luz de la Torá, si bien no como el Cohen, como era, pero pueden dirigirlo o tomar ese caso, darle consejo y en nombre del maestro Yeshua, guiarlos cómo tienen que avanzar en ese caso. ¿Amén? Pero, de todas maneras, en definitiva, lo que van a hacer esos jueces, por así decirlo, esos 2 o 3 que se ponen de acuerdo, lo que van a hacer es presentarlo al Cohen, porque él es nuestro Cohen y él es la cabeza del cuerpo. Amén. Así que este texto, con este texto estoy terminando prácticamente. Yeshua es nuestro Cohen y acá nos dice que, bueno, si alguno está en falta, si alguno tiene que acudir a él. Amén. Con esta confianza. Bueno, me acordé de esto. Bueno, ya son 3 pasajes más. Mire, con respecto a esto de las palabras, y ya con esto cierro, de verdad. Le decía que había un midrash, ¿no? Que decía en el judaísmo que una parábola, que bueno, ellos creen que las personas cuando van a venir al mundo, el Eterno determina una cantidad de palabras. Y Yeshua decía que cada palabra ociosa que uno habla va a dar cuenta. Quiere decir que las palabras que uno tiene para hablar no tiene que gastar cartucho, ¿cómo es? Chimango. Pólvora en chimango, no hay que gastar pólvora en chimango, como dice. Entonces quiere decir que cuando uno va a hablar, las palabras tienen que ser justas y tienen que ser con sabiduría, no palabras ociosas, no hablar por las dudas, ni andar especulando con cosas que uno anda hablando. No, tiene que ser preciso. ¿Por qué? Porque de toda palabra que salga así por salir nomás, uno va a rendir cuenta. Esto es literal, es explícito, yo tomo las palabras explícitas que estoy citando. Entonces Pedro, como sabemos que era una persona que pensaba mucho en voz alta, era muy también lo describe que era como un junco que para donde sopla el viento, el tipo pintaba para acá, para allá. A veces esa característica a las personas les juega a favor, pero muchas veces esa característica les juega en contra. Entonces por eso hay que analizar mucho. Pedro, por ejemplo, Yeshua empieza a revelar que van a ir a Jerusalén, que lo van a matar. No, nunca tal cosa tan acontezca. Y bueno, y Yeshua dice, ¿y ustedes me van a abandonar? No, yo voy a poner mi vida, yo voy a morir por vos. Y él estaba convencido en ese momento, pero cuando llegó el momento no fue así. Él luego negó con maldición que lo conocía. Entonces, como decía, entonces Pedro era una persona que era muy arrebatada, entonces por ahí él hablaba primero y después pensaba lo que dijo, pero ya era tarde, ya habló, ya alargó la palabra. Entonces vemos acá en esta pasaje, voy a mencionarlo nomás. ¿Se acuerdan esa vez que Yeshua preguntó y dijo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Que uno dice, uno son Elías, otro dice que soy el otro, y vosotros, ¿quién decís que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Yeshua le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Viste que yo tengo una revelación tremenda. Estaba allá arriba, pero
Sigue el relato en Mateo 17, se van de los 12 y Yeshua tenía un grupo selecto de 3 que se ve que tenía más intimidad con esos 3. Se los lleva Pedro, Juan y Jacobo, creo que era, a la montaña de la transfiguración, ¿se acuerdan? Y ahí, bueno, apareció Moisés y Elías y estaban hablando con Yeshua y Yeshua se transfiguró y aparece y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él lo oí. Bueno, Pedro estaba hecho: tengo revelación, escucho la voz de Dios, soy selecto para ver este tipo de revelaciones, soy en cualquier momento soy un Elías, no sé, se sentía tremendamente, ¿no? Pero dice acá este pasaje: es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Qué le estaba diciendo el Eterno? ¿Tuviste revelación, Pedro? Sí, yo te revelé que él es el Mashiach, el Hijo del Dios viviente, pero oílo a él, oí lo que él dice. Amén. Sigue el relato y cuando llegaron a Capernaum vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro, a Pedro, ¿no? Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo que sí. Al entrar él en la casa, Yeshua le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Yeshua le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, o sea que me está diciendo Pedro: yo soy hijo de Israel, yo no tengo que pagar impuestos. ¿Por qué le dijiste que yo tengo que pagar impuestos? Si no sabías, ¿por qué no me viniste a preguntar? ¿No te dijo la voz del cielo? ¿A él oí? ¿No tenés que consultarle a él? ¿O vos hablás por tu propia cuenta? No sé si entendieron la secuencia. Él viene, le preguntaron y ya nomás sin preguntarle al maestro: sí, él paga. No, pero él no paga, no tiene que pagar. Entonces entran a la casa y yo la agarra. Pedro le hace la pregunta. Le hace la pregunta y entonces él razona así: los hijos de la casa no pagan. Quiere decir que yo no tengo que pagar. ¿Por qué dijiste que sí? Por boca jarro que sos. Porque sos un presuroso. O sea, esa es la deducción, ¿no? Esto capaz lo leímos, nunca nos dimos cuenta. Sin embargo, dice Yeshua, para no ofenderle, ya que metiste la pata, ya que dijiste que sí y no tenemos un mango, donde tiene un mango, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea que por haber hablado, por haber, ¿cómo se dice? ¿Cómo muere el pez? Por la boca. Bueno, entonces andá y pescá y enganchá por la boca a un pez, a uno que por la boca. Entonces ahí ocurrió un milagro, pero fue una lección para Pedro de parte de Yeshua: no abras la boca si no sabes. Preguntame a mí primero. Primero preguntame a mí. No responda por mí. O mandarlo a mí a que me pregunten, o venir y preguntarme vos. Pero entonces esto es una lección para nosotros. Nosotros no tenemos que hablar por el Mashiach. Nosotros no tenemos que tomar el puesto de Cohen, que él es el que examina y el que determina. Nosotros tenemos que oírlo a él, no hablar por él. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, bueno, ahora sí, con esto cierro. Entonces cierro con esto, hermano. Él es nuestro Cohen. Él es el que nos examina. Él es el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y dice que si alguno hubiere fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Sadik. Amén. Porque él tiene los méritos que corresponden. Tiene méritos para cubrir por todas nuestras faltas. Por eso, hermano, acudamos a él. No permitamos tampoco que nadie nos minimice, nos haga. Acudamos a él, porque él es justo,
y si confesamos nuestros pecados, seremos perdonados también. Amén. Nos ponemos bien esta noche. Abacadosh, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Torah. Enséñanos, Padre, a ponerla en práctica. Y enséñanos, Señor, a poner guarda, como dice el Salmo, en nuestra boca. Señor, para que no hablemos de más. Señor, que aprendamos a controlar, Dios mío. Y que ser sabio, entendido, prudente, también como dice el proverbio, para que, Señor, toda palabra que salga de nuestra boca sea de acuerdo a tu voluntad, para edificación, para bendecir, que sea como tú le dijiste a Jeremías, que serás como mi boca, Padre, que así también seamos nosotros, que seamos como tu boca, Señor, que de nuestra fuente, de nuestra boca pueda salir bendición, agua dulce, Señor, en el nombre de Yeshua. Bendecimos tu nombre, Señor, y ayúdanos, Señor, y guárdanos de todo error que podamos cometer con nuestra boca, Padre, en el nombre de Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hashem natan lanu Torah emet v'chayve lanu ata betoheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito es todo Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de la verdad y vida eterna implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah, y te decimos.